Pero, ¿qué procede? El presidente ayer dijo, vamos a una consulta. Esto es consulta, esto es referéndum. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo podemos empezar a leer ese comunicado que dijo el presidente? Bueno, yo creo que tenemos que partir sobre la premisa de que el hecho de que hayan 100.000 personas protestando y que haya un clamor popular en las calles no significa que eso es un parámetro científico y técnico para poder determinar o concluir que efectivamente el pueblo, entre comillas, no quiere el contrato minero. Eso no es un parámetro ni serio, ni técnico, ni científico. Por consiguiente, si la pregunta es, ¿el pueblo está de acuerdo con un contrato minero? Bajo esa pregunta política, lo que acaba es una consulta popular, para que entonces... Con base en lo que dijo el presidente ayer en ese comunicado bastante breve, que no duró más de 2 minutos, en donde anuncia que para el próximo mes, específicamente el 17 de diciembre, se va a estar dando una consulta pública. Algunos han dicho referéndum, otros han dicho consulta. Bueno, el abogado Víctor Baker nos acompaña. Víctor, bienvenido nuevamente a Radio Ancon. Buenas, ¿qué tal? Un placer, estimado. Bueno, un placer tenerte nuevamente. La última vez que conversamos no tuvimos mucha chance de hacer el análisis luego de ese pronunciamiento que hizo el presidente ya sobre el final del programa. Hoy tenemos un poco más de declaraciones por parte del Ejecutivo de dónde está la situación debido pues al, podemos decir, inconforme pueblo panameño que ha salido a manifestarse para decir que no está de acuerdo con la postura del gobierno con respecto a este contrato. Pero, ¿qué procede? El presidente ayer dijo, vamos a una consulta. Esto es consulta, esto es referéndum. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo podemos empezar a leer ese comunicado que dijo el presidente? Bueno, yo creo que tenemos que partir sobre la premisa de que el hecho de que hayan 100.000 personas protestando y que haya un clamor eh, popular en las calles no significa que eso es un parámetro científico y técnico para poder determinar o concluir que efectivamente el pueblo, entre comillas, no quiere el contrato minero. Eso no es un parámetro ni serio, ni técnico, ni científico. Por consiguiente, si la pregunta es, ¿el pueblo está de acuerdo con un contrato minero? Bajo esa pregunta política, lo que acaba es una consulta popular, para que entonces, de una forma ya técnica y científica, que es un escrutinio popular, se pueda determinar si efectivamente el pueblo quiere o no el contrato minero. Sobre esa perspectiva tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué tenemos enfrente en el escenario del 17 de diciembre? ¿Una consulta popular o un referéndum o un plebiscito? Lo primero que tenemos que dejar claro que el concepto genérico o el nombre que se le asigna al procedimiento a través del cual un órgano de gobierno, que en este caso es el Ejecutivo, pone a conocimiento de la población y a su opinión el futuro, una decisión gubernamental o jurídica, eso se le llama consulta popular. Como dice la palabra, sencilla, vamos a consultar si popularmente tiene futuro o no una decisión gubernamental. Ahora, eso se ejecuta a través de dos vías conceptuales, que tenemos el plebiscito y el referendo. ¿Ok? El plebiscito es cuando ponemos o el objeto de discusión o el objeto de la consulta es sobre un acto de gobierno político, mientras que el referéndum o el referendo es cuando lo que se pone en consulta, el objeto de la consulta es el futuro de una decisión jurídica que ha tomado el Estado. Frente a la naturaleza de ambos conceptos, lo que cabe preguntarnos entonces, ¿el contrato Ley 406 del 2023 es un acto de gobierno o es un acto jurídico? Y la respuesta es que es un acto jurídico, esa es su naturaleza. Y por consiguiente, lo procedente es un referendo. Ahora bien, tenemos que hacernos también una pregunta mucho más importante. ¿La Constitución prevé que este tipo de materia pueda ser sometida a referéndum? Y la respuesta puede ser ambigua. ¿Por qué? Porque el que está a favor de esta posición te diría que el principio de autodeterminación de los pueblos recogido en el artículo 2 de la Constitución y en el Pacto de San José y en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos le permite al Estado panameño que el pueblo pueda pronunciarse sobre cierta materia sometida a su escrutinio. Pero digamos también que el que está en contra te diría, espérate un momento, esto si bien es un derecho político que tienen los ciudadanos,
de poder expresarse, esto tiene que hacerse de forma reglamentada como lo establece la Constitución. Y la Constitución prevé el referéndum o el plebiscito en tres aspectos principales. Primero, sobre decisiones que someta el Consejo Municipal de un determinado municipio. En segundo lugar, cuando debamos ratificar o no un tratado internacional que comprometa jurídicamente al Estado panameño frente a terceros internacionales. Y el tercer punto, sobre tratados que afecten el Canal de Panamá. Entonces, bajo este prisma nos preguntamos, entonces, ¿por qué el presidente quiere someter el proyecto de la ley 406 del contrato minero al referéndum? Es porque desde mi perspectiva no hay otra vía que él tenga. No hay otra vía política, no jurídica, y ojo, y esto es una diferenciación que sí quiero hacer. La vía política es esta. Bueno, al final del día que el pueblo decida y las consecuencias de la decisión, el pueblo tiene que asumirlas. Si nos demandan por 100 billones, si nos condenan por 100 billones, yo como partido político, yo como gobernante digo, eso fue lo que el pueblo decidió y no me pueden culpar a mí. Eso yo creo que es lo que busca en el fondo el presidente. Poder eximirse de responsabilidad política a largo plazo ante una posible condena internacional. Ahora, jurídicamente hablando, si me preguntas a mí como especialista en materia de contratos estatales, sí hay una escapatoria jurídica. Y desde mi perspectiva hay dos escapatorias. La primera es que se haga un rescate administrativo del contrato. El rescate administrativo es como lo dice el término. El Estado rescata el objeto del contrato, que es la operación minera. Eso significa que tendríamos que indemnizar a Minera Panamá y el Estado tendría que asumir la operación minera y lo imposibilita a cerrar la mina y tampoco puede concederla a un ente o otra persona jurídica distinta, porque si no sería desviación de poder. Esto lo establece el contrato y también lo establece la ley 22 del 2006 que regula la materia. Y también hay otra opción que yo creo que es la más favorable para todos, tanto para Minera Panamá, tanto para el pueblo panameño y tanto para el gobierno, que es un mutuo acuerdo. ¿Y por qué? Porque la cláusula 45 del contrato en el numeral 6 permite que el contrato termine por mutuo acuerdo. Es decir, que las partes se sienten a negociar, se determine, se tase una debida indemnización y que el contrato se quede sin efecto. De esa forma nos evitamos una demanda internacional porque un contrato elimina el objeto del litigio y de esa forma es una también posición responsable de mandar también una señal a los mercados internacionales de que no tomamos una decisión populista, porque yo sí creo que este referéndum es una decisión meramente populista y que es totalmente irresponsable que una inversión de billones de dólares quede a escrutinio populista. Y por consiguiente creo que un acuerdo sería una señal de decir, miren, al final esto es un tema político del Estado panameño, tenemos que cerrar la mina, tenemos que terminar el contrato, pero respetamos, y este es un aspecto muy importante, respetamos los derechos económicos de las empresas. Y como los respetamos, vamos a compensarlos e indemnizarlos. Esa es una señal del respeto a qué? A la propiedad privada, y es importante que mantengamos ese respeto, porque si no, económicamente a Panamá le vienen días muy oscuros. Claro, ahora Víctor, te pregunto porque otro de los aspectos importantes están en el hecho de esperar la respuesta de la Corte Suprema de Justicia. También vimos que la Procuraduría de la Administración manifestaba que ellos estarán omitiendo o presentando su opinión al respecto de esta demanda que fue acogida por la Corte Suprema de Justicia. Primero, entender si hay algún tipo de si es vinculante la opinión que emita la Procuraduría de la Administración. Y segundo, con respecto a con esto del referéndum o el plebiscito o la consulta popular, ¿qué efecto tiene la respuesta de la Corte? Ok, sobre la primera pregunta. Actualmente hay dos demandas de inconstitucionalidad presentadas en la Corte para determinar si este contrato de ley es inconstitucional. Lo primero es que toda ley se reputa constitucional y se reputa legal, salvo declaratoria judicial en contrario. Es decir, hoy por hoy ese contrato ley es totalmente constitucional y totalmente legal, porque el artículo 2566 del Código Judicial establece que las sentencias en materia de inconstitucionalidad no tiene efectos retroactivos. Por consiguiente, ese contrato hoy por hoy tiene vigencia y es perfectamente legal en el sistema jurídico panameño. Ahora bien, el trámite procedimental en el cual se encuentra la demanda actual es que el procurador de la administración, como
encargado de ejercer, digamos, la guarda de la integridad legal del sistema jurídico, tiene que opinar sobre si realmente el contrato minero es inconstitucional o no. Esta opinión, como dice el mismo concepto, es simplemente una opinión, no es vinculante. Ahora, después de que la Procuraduría de la Administración emita su opinión, todos los abogados del país podemos presentar también nuestra propia opinión, en lo cual yo también estaré presentando mi escrito de alegatos, en donde daré mi posición sobre si ese contrato ley es inconstitucional o no. Si la Procuraduría responde esta semana, puede ser entre jueves o viernes. Desde el día siguiente, los abogados del país tendríamos entonces 3 días hábiles para presentar nuestros escritos alegatos. Y posteriormente la Corte entraría a resolver el fondo. Si los días son, digamos, como se avisora, probablemente para el miércoles de la otra semana o el jueves de la otra semana, ya la Corte tendría que sentarse a resolver. La pregunta es, ¿qué tiempo tiene la Corte para resolver? Bueno, el artículo 518 del Código Judicial establece que tiene 60 días calendarios para responder o para emitir una sentencia. Esperemos que no sean los 2 meses, sino que sea a finales del mes de noviembre y antes del 17 de diciembre. Y esto causa entonces otra pregunta. Si la Corte lo declara inconstitucional, tendríamos que hacer el referéndum y la respuesta es no, desde mi perspectiva. Porque ya el órgano de gobierno que se encarga de hacer el control judicial sobre determinada materia ha determinado que es inconstitucional. Y esto tiene efectos procesales muy importantes, como lo comenté, porque si la Corte declara que la ley es inconstitucional, inmediatamente publicado en Gaceta Judicial el fallo, la ley queda sin vigencia. Y como la ley queda sin vigencia, un referéndum que determine la vigencia de la ley sería evidentemente totalmente innecesario. Porque ¿por qué tendríamos que votar cuando una ley quedó sin vigencia por declaratoria judicial? Y esto nos lleva a una pregunta inversa. En caso tal de que se haga el referéndum o el plebiscito el 17 de diciembre, la Corte también la Corte podría fallar. La respuesta es que no, no podría fallar, porque si se hace un referéndum y digamos el presidente, esto es hipotético, ¿no? Y digamos, si el presidente entonces deroga la ley a través de una ley de la Asamblea Nacional del contrato minero, la ley pierde vigencia. Y si la ley pierde vigencia, se enerva el fenómeno que se considera como sustracción de materia, porque la Corte no podría pronunciarse sobre una materia que ya no tiene efectos jurídicos en el tiempo y en el espacio. Ahora bien, hay que tomar en cuenta algo muy importante, estimados. El referéndum como mecanismo para determinar el futuro del contrato, es decir, su validez de existencia a futuro, en mi concepto viola de forma totalmente tangible la cláusula 45 del contrato. ¿Y por qué? Porque esta cláusula establece cuáles son las formas de terminación del contrato. Y en ninguna de las causales, que son 8 numerales, se avisora de que un referéndum es un mecanismo válido para poner fin al contrato. Eso, desde mi perspectiva, en materia de responsabilidad contractual del Estado, implica una violación directa a la cláusula 45, y la cláusula 45 es ley entre las partes porque está el principio de contractus lex, que dice que el contrato tiene efectos como leyes entre las partes. Y esto crea una consecuencia jurídica. Ese incumplimiento le da el derecho a Minera Panamá para demandar al Estado panameño. Y aquí vamos a una pregunta también muy importante jurídica. Bueno, Víctor, ¿qué pasa si la Corte dice que el contrato es inconstitucional? ¿Eso nos exime de arbitraje? ¿Eso nos exime una demanda? Y la respuesta es que no, estimados. ¿Y por qué no nos exime una demanda internacional? Porque en materia de arbitraje internacional hay 2 principios que se llama el principio de competence y el principio de separabilidad de la cláusula arbitral. ¿Qué quiere decir eso? Que la cláusula que le otorga competencia al tribunal de arbitraje para conocer el litigio es independiente y tiene eficacia por sí sola, aun cuando el contrato principal no pierda validez y existencia. ¿Y por qué? Porque el artículo 200, numeral 5 de la Constitución así lo establece, también la ley 131 del 2013, artículo 13, artículo 17 y artículo número 30, y sobre todo también porque la Corte recientemente, este mismo año, a través del fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del 12 de abril del 2023, emitió un concepto sobre este principio de competence y separabilidad. Y el Pleno le reconoce total vigencia a estos principios, en donde la cláusula arbitral tiene toda la legitimidad y eficacia jurídica, aun cuando el contrato sea nulo. Y por consiguiente, Minera Panamá, incluso en
cuando tenga en sus pesos un fallo de la Corte que declare el contrato inconstitucional, tiene todo el derecho del mundo de ir a arbitraje internacional en virtud de estos dos principios. Bueno, este tema es importante porque no se está hablando de qué va a pasar después que la Corte emita su postura al respecto del contrato. Ahora, en el caso tal de que nos vayamos a el plebiscito y el pueblo diga no, ¿qué va a pasar con el contrato en ese caso? O sea, o bueno, ¿qué va a pasar con la minera y el tema de los arbitrajes? Bueno, lo primero es que, desde mi opinión, Minera Panamá ya puede interponer un arbitraje. ¿Y por qué? Porque existe algo que se llama en materia de responsabilidad civil del Estado el daño, eh, un daño inminente, futuro y grave. ¿Qué quiere decir eso? Que aun cuando no se produzca el daño, pero hay ciertos indicios de que se vaya a consumar el daño, eso le da legitimidad procesal para actuar ya ante los tribunales de justicia. Eso es lo primero. Lo segundo, si al final del día, el 18 de diciembre, el contrato queda sin vigencia porque se emite una ley que lo derogue, entonces hay que cesar la operación minera. Minera Panamá no podría seguir operando porque el contrato queda sin efectos jurídicos y tendría que demandar ante un tribunal de arbitraje pidiendo dos cosas, según el artículo 1009 del Código Judicial. Minera Panamá podría solicitar a un tribunal de arbitraje o que se le indemnice más los daños y perjuicios, y dos, que se le obligue al Estado panameño a que se continúe ejecutando las obras y también pidiendo los daños y perjuicios. Y ustedes se preguntarán, pero Víctor, pero el Código Judicial panameño se va a aplicar en arbitraje. Y sí, sí se va a aplicar en arbitraje porque el artículo, la cláusula 46 del contrato que establece la forma de resolver la controversia prevé que las leyes que se van a usar en el arbitraje internacional son las leyes panameñas. Y las leyes panameñas reconocen que uno puede solicitar el cumplimiento de la obligación a los daños y perjuicios o una indemnización de daños y Sí, pero perjuicios. Víctor, entonces, para entender un poco lo que estás diciendo, porque esto ya cambia un poco el panorama también de las protestas, porque aunque el pueblo panameño diga que no, o se derogue dicho contrato, que algún sector también lo está pidiendo, esto no garantiza que las operaciones van a cesar. Ok, si se deroga el contrato, las operaciones deben cesar. Ok. ¿Por qué? Porque lo que le da legitimidad a los derechos y obligaciones entre las partes es que un contrato tenga vigencia, es decir, que un contrato sea exigible. Si el contrato queda sin vigencia, el contrato no es exigible y por consiguiente el derecho de operación quedaría sin efectos y tendría que detenerse la operación minera. Punto uno. Ahora bien, inmediatamente, evidentemente, Minera puede demandar y en el trámite de esa demanda, que es una demanda que debe durar no más de 8 meses, no más de 8 meses, el Tribunal de Arbitraje tampoco puede solicitar como medida cautelar de que la operación tenga continuidad. Habría que esperar el feliz término del arbitraje internacional y así determinar si se continúa la operación minera o si se indemniza a la minera, a la minera Panamá por daños y perjuicios. O sea, que en otras palabras, tomando un poco lo que habías dicho, si en el caso tal de que la minera diga que se va a arbitraje y que hay que seguir operando luego de ganarlo, o sea, eso todavía no garantiza que el no y que las protestas y que el rechazo rotundo va a detener, o sea, no hay garantía de que se detenga la actividad minera, es lo que trato de preguntar. Exacto, no hay garantías porque si Minera Panamá solicita que se cumpla el objeto de la obligación y así lo determina el tribunal de arbitraje, es un fallo y un fallo tiene, digamos, lo que se llama seguridad jurídica, es cosa juzgada y habría que continuar la operación minera en tal caso. Ahora bien, yo dudo que Minera Panamá pida que se continúe la operación, lo que pide en una demanda son los daños y perjuicios y una indemnización y compensación por los daños económicos que está ya sufriendo. Que al final, bueno, igual tocaría pagar todas las repercusiones de llegar a un arbitraje. El escenario está bastante complicado. Tú mencionabas, nos queda poquito tiempo, pero tú mencionabas una salida que es la del mutuo acuerdo, que parece una un poco más razonable. ¿Cómo se llega a esto? Ok, excelente pregunta. Todos los contratos le permiten a las partes, así como yo me puedo sentar a negociar y tengo la iniciativa de hacer un contrato, también tengo la iniciativa con mi co-contratante de terminar el contrato. Y
Este sistema de mutuo acuerdo existe precisamente para dos cosas. Primero, para evitar litigios, que al final los litigios, aunque alguien gane, al final todos pierden. Y número dos, porque le permite a las partes tener certeza también de el futuro de sus intereses económicos, porque en un litigio siempre hay incertidumbre, y como siempre hay incertidumbre, no sabemos si al final voy a ganar o voy a perder, o si voy a obtener lo que pedí o menos. Un acuerdo te permite tener la certeza del futuro de tus intereses económicos y jurídicos del contrato. Ahora bien, la cláusula 45 del contrato, en el numeral 6, permite que por mutuo acuerdo termine la relación contractual. La verdad es que hay que entender algo si yo fuese una empresa. Yo entendería que también lo que yo tengo firmado no solamente fue con el gobierno y el ministro, entendería que también es con el pueblo panameño. Y al final del día no podemos mantener una relación contractual cuando una de las partes no las quiere. Porque si una de las partes no quiere una determinada relación contractual, entonces no hay futuro en esa relación. Y como no hay futuro, es mejor terminarla por mutuo acuerdo, en donde ambas partes se sienten a negociar, determinen un monto de indemnización a favor de la empresa minera Panamá y de esa forma cese la operación. Ahora bien, esto no se puede cerrar de la noche a la mañana, tiene que haber un plan de cierre precisamente para evitar y mitigar daños ambientales y por lo menos para poder reforestar en cierta medida la zona de la concesión. Y eso también es beneficioso porque el mutuo acuerdo le permitiría al Estado panameño solicitarle a Minera Panamá que antes de que se retire por lo menos restaure y reforeste. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, algo que tampoco no se ha comentado acá. Si se deroga el contrato, la obligación de restaurar la zona de concesión y de reforestarla también queda sin efecto. Entonces Minera de Panamá podría irse ahorita con una derogación del contrato y dejar todo eso desforestado. O sea, que le El mutuo tocaría, acuerdo te permite le al tocaría Estado al asumir Estado esa panameño responsabilidad pagar la indemnización a la empresa que ha creado y la devastación y reforestar. restaurar con dinero que ya no va a tener porque toca pagarle Exactamente. a quienes dañaron el área. Exactamente. El mutuo acuerdo te permite que no nos vayamos a una demanda de arbitraje internacional, te permite poder que el Estado panameño pueda determinar si tiene los fondos útiles para poder indemnizar a la empresa y le da seguridad jurídica a las finanzas públicas. Y número tres, también permite de que se haga un plan de cierre y que se reforeste y se restauren las zonas de concesión de explotación minera. Es la mejor vía de mi perspectiva. Y también importante, para terminar, mandamos un señal de respeto a las inversiones y al patrimonio económico a los mercados internacionales y evitamos de que el riesgo país pueda, digamos, incrementarse de forma exorbitante y que los capitales presentes tampoco se ahuyenten de Panamá. Bueno, yo te agradezco, Víctor Baker, por acompañarnos en esta ocasión. La verdad es que un análisis muy interesante, otra perspectiva, otra mirada a la situación que se está viviendo en el país, donde sabemos que hay muchas solicitudes, pero hay que entender también todo lo que está detrás y las posibles repercusiones. Así que vamos a estar muy pendientes, Víctor, y vamos a estar definitivamente siguiendo todo este tema y gracias por acompañarnos. Hasta una próxima ocasión. ¿Cómo no? Un placer, hasta luego. Bueno, son las 12:32 del mediodía. Nosotros tenemos que irnos a un cambio comercial, pero usted no se vaya porque a la vuelta vamos a tener al el profesor doctor Candanedo, que ya está con nosotros, está esperando para hacer también el análisis que hacemos cada semana, todos los lunes, hoy con las declaraciones del presidente y las protestas que todavía no restan. No se vaya, esto es Radio Ancon. Son las 12:35 del mediodía. Seguimos con más de nuestro menú ejecutivo de Ancon y ya está con nosotros el profesor Rafael Candanedo, que bueno, hoy me comentaba más temprano, profesor, que le costó encontrar tanque de gas. Bueno, sí, parece que hay dificultades en eso, ¿no? Sí, bueno, Rafael, te comento que este fin de semana me enviaba acá la actualización la Cámara de Comercio de Chiriquí y hacían un balance económico y señalan que más de 900, esto es hasta el sábado, 900 camiones de productores de productos perecederos han sido perjudicados. Unidades Sí, refrigeradas también. Y dice que ya no hay reserva de diésel, es lo que me estaban diciendo. Y más de $1 millón en pérdidas en el sector de sí, tierras altas. Son los daños colaterales que ha sufrido también el país con respecto al tema de las protestas, sí, un clamor popular. sí.
¿Cómo dice? Sí, no, parte de ese clamor popular que ha desencadenado, ¿no? Todo este actuar del Sí. Ejecutivo. Pero hablemos un poco de las declaraciones, Y Rafael, del presidente, que algunos dicen sí, que el video, porque vi algunos videos en redes sociales que decían que era inteligencia artificial. Bueno, mira hasta qué instancia sí, hemos llegado, ¿no? sí, yo pienso que, bueno, el poder político nuestro perdió el norte, totalmente. Tanto el legislativo como el ejecutivo, ellos han perdido absoluta legitimidad. No tienen legitimidad, tienen legalidad, que es una cosa, y legitimidad es otra. Ellos perdieron la legitimidad. Eh, bueno, ya la asamblea, este periodo está terminando. Eh, Creo que termina hoy o mañana, está terminando, ya ahí acabó, pero tanto el Ejecutivo como el Legislativo no tienen ningún grado de legitimidad. Y alguien está gobernando que no es ni el presidente Cortizo ni el vicepresidente Carrizo. El vicepresidente Carrizo él está empeñado en su campaña, que es una campaña que nació ya muerta, pero él está empeñado y bueno, eso le gusta. Sabe que a los políticos les gusta mucho la adulación, aunque sean, no sé, 100 personas que se reúnen a adularlo, a decir que él es el más bonito, que es lo máximo, tal. Bueno, él quiere seguir en eso, aunque sus posibilidades no son muchas. Cualquiera otro tiene más posibilidades que él, ya sea Rux, sea, no sé, Molino, si es que va Molino, Martinelli, o Torrijos, o Lombana, cualquiera de esos tiene más posibilidades que las que pueda tener Carrizo. Así que no tiene ninguna posibilidad, pero bueno, la adulación gusta mucho. Hay gente que eso le encanta, ¿no? Entonces, pero Cortizo, él está totalmente descalificado. O sea, él no tiene ninguna calidad y entonces él ahora saca de la manga una consulta que muchas personas dicen que es referendo, pero en realidad él no habló de referendo, él habló de consulta. ¿Ves? Yo te consulto y eso de repente no tiene ninguna, no es, No es ¿cómo es que vinculante, dicen? No es claro. vinculante, no es vinculante. Y lo otro que dijo es que va a poner, pero no explicó cómo, que se convierta en ley esta idea de la moratoria o la suspensión minera, que es un clamor popular también. Pero inmediatamente las personas que están al frente de las marchas han dicho, lo que nosotros queremos es que se eliminen los efectos del contrato que él de manera antidemocrática aprobó, porque eso se aprobó de manera expresa. Incluso, no sé si sabes que la primera demanda que fue admitida en la Corte es por la manera en que se aprobó el contrato. A tambor batiente, tanto los tres, ¿cómo se dice? Las tres sesiones en la Asamblea, como también que no, mira, a veces demoran hasta más de un mes analizando las posibilidades, etcétera, si es legal, si no es legal, si es constitucional. Y mira, yo sin haber estudiado Derecho, he leído 6 inconstitucionalidades en ese contrato. 6 inconstitucionalidades, aparte de la misma inconstitucionalidad de la forma en que se aprobó. Entonces ahí hay un problema, pero hay más problemas. Nosotros estamos perdiendo, como tú dices, mucho en la economía panameña, pero Claro. First Quantum acaba de perder en la Bolsa de Valores de Toronto 2.800 millones de dólares. Se desplomó la bolsa las acciones de First Quantum. El cobre que está recogiendo hoy First Quantum, que es una de las empresas más poderosas a nivel mundial y que opera la mina esta de Cobre Panamá, esa empresa, el 38% de lo que produce o recoge a nivel mundial es de allí de Donoso. O sea, entonces, pero ante las protestas, ante lo que está ocurriendo en Panamá, los accionistas dicen, ven acá, nosotros no tenemos ninguna garantía, ninguna estabilidad. La misma empresa dice, bueno, es que ese contrato, la aprobación de ese contrato nos ha dado la estabilidad que no tenía. Y, y bueno, dice una persona que fue magistrada
fue secretario general de la Corte muchísimo tiempo, el doctor Carlos Cuestas. Él dice que hoy puede aplicarse perfectamente el fallo de 2017 de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional el contrato, porque los mismos defectos del contrato del 17 lo tiene este contrato, y más, comenzando que en el 17, uno de los argumentos de la Corte Suprema, que de manera unánime aprobó ese fallo de inconstitucionalidad, es que no, según el Código Minero y según según el Código Minero, debía haberse sometido a una licitación internacional donde podía haber participado First Quantum, que de repente llevaba ventaja porque ya tenía en ese momento, no sé, 3 años de estar, Claro. 3 años o 2 años de estar operando. Pero eso no se hizo y ya la Corte por eso lo declaró inconstitucional. Lo que está diciendo hoy el doctor Carlos Cuesta es que ya esto fue cosa juzgada. Entonces, me parece a mí que los expertos, lo que estoy sintiendo que dicen los expertos es que primero tiene que atenderse la constitucionalidad o no, y bueno, la Corte que se ponga las pilas. Mira, cuando en el sistema democrático nosotros vivimos, que no es el de Maduro ni es el de allá Díaz Canel, el nuestro es diferente. Cuando hay cuando se dirime algo que no ponemos de acuerdo, que el Ejecutivo y el Legislativo, como en este caso, no satisfacen el interés popular, quien tiene que dirimirlo es la Corte. Así que yo creo que esperemos que la Corte falle y que falle en el tiempo que tiene que fallar. No es que ahora le vamos a presionar y le vamos a poner una pistola y dice, oye, tiene que fallar ya. Y creo que es tú me preguntabas ante el discurso del presidente, lo que veo es que ese es el sentir de la gente que está protestando. Muchas personas dicen, bueno, se pierden muchas cositas médicas. Hay una ambulancia hoy allí que es una cosa terrible, que la detuvieron y la hicieron vandalismo, una ambulancia, no sé si era el Seguro Social. Eso es horrible, eso es pésimo. Sin embargo, los movimientos sociales son así. Así fue la Revolución Francesa, así fue la Revolución Norteamericana, guardando proporciones. Nosotros estamos viviendo una revolución donde sobre todo los jóvenes y también los sindicatos y los maestros están diciendo no queremos corrupción. ¿Sabe, Magdiel, qué es lo que está pasando aquí? Que los accionistas de First Quantum se están oliendo que ahí hubo corrupción. Y eso no se perdona en sociedades civilizadas. En Panamá hay un perdón, hay una tolerancia, robó, pero hizo, la gente puede hacer lo que sea. Sin embargo, en Canadá y en Estados Unidos y en Europa, en la Unión Europea está castigado que tú para conseguir un contrato o que te firmen un contrato como el que aprobó la Asamblea a tambor batiente y Cortizo lo sancionó inmediatamente, eso está castigado. Mira, yo estaba escuchando al diputado Roniel Araúz, él es de allá de Concepción, Bugaba, de Tierras Altas y todo eso. Y Roniel estaba diciendo que él escuchó en la asamblea que había habido maletines para aprobar vamos a investigar eso. Igual lo dijo el diputado Vigil de los panameñistas. Hay 2 diputados que públicamente han hablado que hubo maletines para aprobar este contrato. Y eso aquí en Panamá es perdonable. Aunque es perdonable porque aquí todo puede hacerse, lo que reina es la impunidad, pero en Canadá, donde es la mayoría de sus accionistas, y en Estados Unidos, ellos lo que se están oliendo es que aquí hubo corrupción. Y yo creo, mira, eso es lo que tenemos que investigar. Y yo pienso que por ahí es donde tiene que ir este caso, y que de alguna manera la gente en la calle está pidiendo eso, o sea, está diciendo, ven acá, no queremos más corrupción. Y por supuesto que también quieren que el ambiente sea sano, claro. Porque ahí se ha abierto un hueco
un hueco horrible. Había gente que dice que en ese hueco deben enterrar a Nito, a Gaby, en el hueco de la mina, Nito, Sí. a Gaby, a Vinicio, a toda esa gente, ¿no? Ahora, La Rafael, gente es imaginativa. tú hablabas un Sí, poco, tú hablabas un poco también de esa revolución y como comunicador y periodista, el papel que han desempeñado también las redes sociales en este levantamiento popular, que al mismo tiempo hay algo que también está sucediendo y es que hay mucha información de diversos frentes y también mucha desinformación. Entonces, ¿cómo podemos empezar, primero que nada, a leer correctamente la situación, a entender qué es lo que está pasando? Porque he podido notar que hay muchas personas que tienen tanto eh, posiciones a favor como en contra de una u otra, de otra cosa, aparte de todo lo que se genera. Ayer antes del discurso o las palabras de Nito, ya había supuesta información filtrada, ahora está pasando esto que están diciendo que el discurso fue con inteligencia artificial. Todo eso tiene un impacto también en lo que está sucediendo. ¿Cómo sí. lo ves? Bueno, sí, muchas gracias por la pregunta. Mira, nosotros, fíjate, yo dictaba clases dicto clases, pero las clases de hace 15 años, nosotros teníamos un curso que era cómo descifrar qué era lo, vamos a decir, lo falso y lo verdadero en Internet. Entonces, nosotros tenemos que volver a esto. Yo, por ejemplo, me equivoco con frecuencia, pero si yo veo algo que dice Carlos Bolívar Pedreschi, que es el papá del constitucionalismo panameño, que ha sido el profesor de cantidad de personas, y él dice, el camino es que la Corte falle para que haya paz social y que no se le presione a la Corte, para que la Corte lo haga en un tiempo prudencial. Incluso él dice, la legislación dice que no puede sentarse ahora sobre como otro caso que se han sentado. Debe hacerlo en un tiempo prudencial. Bueno, yo me guío por eso. Si el doctor Cuestas, que fue yo lo conocí, fue secretario general muchos años de la Corte Suprema. Él no fue magistrado de la Corte, fue magistrado del Tribunal Superior de Chiriquí y Bocas. Pero si una persona que es el secretario general de la Corte durante toda su vida y se jubiló, o no sé si se jubiló después, no sé, esa persona tuvo que lidiar con magistrados toda la vida. Y él sabe cómo se hace. Si él dice lo que está pasando hoy con el contrato que aprobaron a tambor batiente, está relacionado al fallo de inconstitucionalidad de 2017. Yo digo, oye, ven acá, voy a verificar si eso que el señor está diciendo. Yo pensé que era, y entonces, ¿qué pasó? Alguien me mandó el audio, yo he oído hablar y a veces he hablado con él por teléfono, yo conozco la voz, porque alguien pudo haberlo inventado. Yo verifiqué allí para saber que el que estaba hablando era el doctor Carlos Cuesta. Entonces, si Carlos Bolívar Pedreche, Carlos Cuesta, me dicen, la presidenta de la Corte, Graciela Dixon, dice, esto lo tiene que dirimir la Corte Suprema de Justicia, yo voy por allí. Ese es el camino. Entonces, mi recomendación a toda la audiencia es que verifiquen bien y también no estén tomando las redes son bullicio y también son caos. Pero nosotros de manera sosegada debemos sacar lo que es más positivo. ¿Qué ocurre con las redes sociales? En el caso de este levantamiento panameño, que las redes sociales han ido por arriba de los medios de comunicación tradicionales. Absolutamente. Es más, los medios de comunicación, y hablemos tradicionales, hablemos radio, hablemos televisión, hablemos periódicos, ellos han ido a remolque de lo que ha ocurrido en las redes sociales. Mire, cada vez que hay esas marchas nocturnas, van transmitiendo decenas y decenas de personas en directo, que la televisión no lo hace, ni pudiera hacerlo, porque eso
poner de esos canales de televisión, poner una cámara allí, es todo un protocolo. Bueno, y ellos transmiten toda la marcha. Allí me cuentan que hay personas que están transmitiendo en directo a través de un celular que tienen 200.000 conexiones. O sea, 200.000 personas que están siguiendo por uno solo. O sea, entonces, no, en Panamá es el país que tiene más celulares por persona en América. Tenemos 2 celulares por persona, casi 2. Somos 4 millones de personas y hay 6 millones y tantos de celulares. Por supuesto que hay personas que no tienen celular o no tienen, ¿cómo se dice?, inteligencia de internet, no tienen celulares inteligentes, pero es suficiente la gente que está, y lo otro también, que es casi consustancial los panameños, que hay gente que va para taquillar, para que lo vean después, y ya viene el entretenimiento, y otros para buscar votos para las elecciones. Bueno, así funcionan las sociedades, y no debemos ver esto desligado a movimientos en otras partes. Yo ahora mismo estoy recordando la primavera árabe, así fue, así mismo. La primavera árabe que comenzó en varios países árabes, comenzó en Túnez, allí que es un país que tiene como una experiencia más democrática, y ahí se fue dando. Cuando llegó a Egipto, que había aquellas masas de personas reuniéndose, vinieron los militares y dieron un golpe. Aquí no está, nosotros tampoco estamos vacunados contra un golpe. Hoy no estamos vacunados contra un golpe. Y yo creo que eso termina dándonos más pie para pensar la gran irresponsabilidad que ha tenido este dúo perverso de Carrizo y Cortizo en el devenir del país. Por ahí han estado circulando un video donde Cortizo decía, el problema no es cómo entro, sino cómo salgo. La cagó, dicen los pelados en la calle, la cagó. O sea, ha salido de la peor manera. No hay ningún presidente en la historia de Panamá que haya salido de la manera en que salió Cortizo, ni el presidente que murió haciendo el amor, allá en Penonomé, Juan de Montenegro Arosemena, ni ese salió tan mal como está saliendo Cortizo. Y mucho para aferrarse, me imagino, a intereses con la minera. O sea, yo pienso que nosotros no debemos de conocer hoy lo que la gente está diciendo en la calle, los estragos en la economía nuestra. No debemos de conocerlo, pero si hay un responsable, es ese dúo perverso que ha querido jugar con la voluntad popular. La gente decidió por el 32% o 32.8%, en el 19 decidió que esa era la mejor oferta. El 70% casi no votó por ellos. Pero bueno, se respetó la democracia. Nuestro pueblo, como dijo Francisco, es un pueblo noble. Respetó, aunque fuera una votación pequeña, dice, bueno, eso nos van a gobernar, pero mira tú la manera en que han gobernado. O sea, es una cosa horrible, y están gobernando es para la minera. Yo pienso que esa idea de la consulta en diciembre es para favorecer a la minera. ¿Por qué? Porque si el pueblo panameño vota mayoritariamente contra la minería y contra ese contrato, allí First Quantum, que es algo poderosísimo. Tú sabes que en First Quantum, en los accionistas está Pfizer, la que nos vendió las vacunas. Está Moderna, la que nos vendió las otras vacunas. Hay gobiernos que además eso es inconstitucional. Nosotros no podemos hacer negocio con otro gobierno. Está el gobierno de China, empresas del gobierno de China son accionistas allí. Hay empresas de Corea del Sur, que es otro gobierno, estatales, y hay empresas de Singapur, que es otro estado. Eso ya lo hace inconstitucional. Entonces, mira, yo me guío por lo que dice Carlos Cuesta, cosas juzgadas. Los mismos problemas que se
los argumentos del fallo de 2017 que Cortizo y Carrizo debieron haber cumplido y no cumplieron, se pueden aplicar perfectamente hoy para decir que ese contrato es inconstitucional y evitarnos unos dolores de cabeza más adelante que sí la consulta podría implicar. No sé si respondí la pregunta. Sí, y nos estamos quedando ya sin tiempo, Rafael, porque son tantas cosas que están dentro de este tema implicadas y sé que hay muchísimo rechazo generalizado y se da ahora este periodo de consulta que algunos dicen referéndum, otros dicen que no, otros dicen que puede ser En que pueda realidad ser. él habló de consulta. Claro, Consulta es una cosa, referendo es otra cosa. el ahorro que se hubiese hecho el país de haber hecho esto previo a la firma del contrato, Rafael, pero de nada sirve lamentarse. Sí, ¿Qué, totalmente. qué nos queda como sociedad en estos momentos? ¿Ya hay algunas cosas en las que tú digas podemos empezar a corregir y aprender para, como Sí, país, no cometer los mismos errores? sí. No, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que el sentir de las personas es a favor de la democracia. Nadie está hablando aquí de una ruptura democrática. Es más, creo que lo que nuestro pueblo, desde Chiriquí hasta Darién, pasando por Los Santos, por todas partes donde la gente ha protestado de diferentes maneras, los adultos, los jóvenes, los educadores, los sindicalistas, creo que lo que nuestro pueblo está pidiendo es alto a la corrupción, no sigan en la corrupción. Y dos, está diciendo, respetemos la constitución, respetemos las leyes y respetemos la vía democrática. O sea, yo no he visto nadie del pueblo que esté pidiendo que haya una ruptura institucional. Todo lo contrario. Creo lo que está diciendo aquí es, si usted aprueba de manera expresa un contrato de esa naturaleza que a todos nos afecta, usted lo está haciendo al ser express y de esa manera usted está violando la Constitución. Además, el mismo texto tiene muchas inconstitucionalidades. Entonces, lo que el pueblo está diciendo, oiga, vamos al régimen constitucional, respetemos la democracia. Y también creo que sobre todo la gente más joven, bueno, respetemos el ambiente, que hay un ambiente sano donde estamos. O sea, entonces, yo pienso que nuestro pueblo nos está dando unas luces y como tú señalas, esto debe convertirse en, ¿cómo se dice?, en soluciones de lo que la gente está diciendo. El hecho de que se diga que se va a hacer se van a suspender, se va a suspender la minería, es una respuesta a eso que dice la gente. Claro, por ahí se quedan por fuera en esa que quiere que se convierta en ley de la moratoria minera, que en realidad es una suspensión de los proyectos mineros. Se quedan por fuera 15 proyectos que ya están autorizados y se quedan por fuera también el principal yacimiento que está siendo explotado, que es el de Cobre Panamá o First Quantum. Entonces, creo que sí hay que tomar en cuenta, y creo que algo que hay que tomar en cuenta, y es bueno decírselo a gente que no lo está viendo de una manera, vamos a decir, sana, sino que lo está viendo de manera perversa, que la gente está pidiendo respeto a la Constitución, Sí. que se respete la O Constitución. sea, que más allá del Eso es tema, lo que ese es el sí, más allá del tema clamor de minero, la calle. tiene que ver con un aspecto de respetar lo que hemos pactado como sociedad, que aquí de repente aflora, pero ya será tema para otro día, Rafael, porque se nos acabó el tiempo de si es válido o no retomar la discusión constitucional, pero a lo mejor lo vemos la próxima semana. Bueno, la próxima semana, la de más arriba, porque Sí, la próxima semana estaremos de sí, puente, ¿no? de fiestas. Si es que podemos de aquí a Sí, allá. muy bien. No, nosotros tenemos que respetar nuestra Constitución hasta que decidimos que hay que reformarla. Claro. Hay muchas cosas que hay que reformar. Bueno, ¿Ven?
Así es. Y una de las cosas que hay que reformar es esa de que los diputados juzgan a los magistrados y los magistrados juzgan a los diputados. Dice la sabiduría popular que entre bomberos no se pisan las mangueras. Bueno, así es, Rafael, muchísimas gracias. Aquí vamos a estar muy pendientes de cerca siguiendo todo este tema. Gracias al doctor Rafael Candanedo, que todos los lunes nos acompaña, periodista, filólogo, analista y miembro emérito también de la Academia Panameña de la Lengua. Aquí vamos a seguir muy pendientes en Radio Ancon de todo este tema. Rafael, nos despedimos por ahora de ti y gracias por estar aquí con nosotros en Menú Ejecutivo. Y a toda nuestra audiencia, gracias Sí, por acompañarnos. No sí, deje de seguirnos, estamos sí. también en YouTube. Recuerde que todos los programas usted los puede escuchar y revivir a través de nuestro canal oficial en YouTube. Nos encuentra como Radio Sí. Ancon. Fuerte abrazo. Buenas tardes. Y también nos puede escuchar y ver y seguir todo lo que está pasando a través de las redes en Radio Ancon PA. De mi parte, gracias por acompañarnos. No se vaya, siga con más de nuestra programación. Yo soy Miguel Torres.